Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes 25 de noviembre. Se va terminando de a poquito el año. Estamos pisando diciembre, a un mes ya de las fiestas. Estamos ahí. Y la política en modo... Bueno, va terminando el año también, ¿no? Un poco en ese clima de baja intensidad, con mucha rosca más bien subterránea y con las discusiones, me da la sensación, bastante adormecidas. Sin embargo, en las últimas horas, polémica. Milei nombra al frente del Ministerio de Defensa a un militar, la primera vez que esto sucede desde el retorno de la democracia. Hoy le dio un diploma a Presti en La Rosada, que habló. En un rato lo vamos a escuchar a ver qué dijo. Y todo esto, por supuesto, parte de un contexto, ¿no? De un gobierno negacionista y también de algunas movidas, actividades, cosas que están pasando mientras tanto. Recordemos que el gobierno, además, ya sabemos de qué gobierno hablamos cuando se trata de las políticas de memoria, pero viene la semana pasada de vuelta de negar el número de desaparecidos. Se está preparando una marcha que pide liberar a los genocidas a cargo de un represor de la ESMA y la hermana de un diputado de Milei, que están organizando esta marcha también. Con pañuelos negros, ¿no? Sí. Sí, ahí Entonces, ayer un poco lo contábamos. Hay un clima, ¿no? Hay un clima, más allá de particularmente lo que tiene que ver con el nombramiento de un militar en defensa. Es parte de un contexto, de una discusión que, por supuesto, como todas las discusiones, están abiertas, ¿no? Y particularmente... En este caso con un gobierno que además me da la sensación, no solo que, bueno, niegan los 30.000 o de alguna forma reivindica, ni más ni menos, que los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, bueno, le cambian las palabras, le buscan los eufemismos y demás. Me da la sensación de que hay algo acá también que tiene que ver con el cosplay permanente que es el gobierno de Milei de los Estados Unidos, ¿no? Ahí tengo la sensación de que además del negacionismo, acá lo que hay es querer ser yanquis en todo. Y traeme un milico, poneme, o medio también en los términos de lo que fue el bolsonarismo en Brasil. Sí, claro. Es decir, no es solo su negacionismo, es también, ¿no? una forma de ser y parecer todo el tiempo de parte del gobierno de Milei. Bueno, hubo reacciones, obviamente. Vamos a escuchar a Estela y a algunos exministros de Defensa opinando al respecto. Amigos, hay novedades también en el mundo laboral. El INDEC hoy difunde la actividad económica y los privados anticipan que vamos a entrar ya oficialmente en recesión. Sin embargo, Milei mantiene un veranito ahí con la opinión pública. Muy buenos datos del índice de confianza de la Ditela. Así que de eso nos vamos a ocupar en los próximos minutos y también las últimas novedades a nivel internacional. Dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Milei condecoró a Presti, el primer militar que será ministro de Defensa desde el retorno de la democracia. Esto acaba de suceder en Casa Rosada. El presidente entregó diplomas y sables a miembros de las Fuerzas Armadas ascendidos. Ahí estuvo también Luis Petri, que deja su cargo en manos del actual jefe del ejército. A ver, compartimos ese momento. El teniente general Carlos Alberto Presti. Ahí están Milei y Petri, reciben a Presti, le da el diploma y es parte también de este proceso de reivindicación, ¿no? Obviamente de la figura de Presti, Karina Milei de fondo y la llegada de alguna forma... El brigadier mayor silencioso Gustavo el acto, de Javier todas formas. Valverde. No hubo aplausos, tuvieron la prudencia de no aplaudir todos en el momento en el que va entregando ahí los diplomas, pero en el acto participó Luis Petri, el actual ministro de Defensa. Su sucesor se confirmó durante el fin de semana largo, un anuncio oficial en el que Presti fue calificado con una intachable carrera militar, así lo dijo. Para el ministro saliente, su sucesor desborda capacidad, compromiso y lealtad a la patria. Y agregan que con su nombramiento, el gobierno de la Libertad Avanza busca inaugurar una tradición de ministros militares, dando por finalizado, tal como dice el documento, la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados. Habló Carlos Presti, luego de la entrega de este diploma, hace instantes nada más, y confirmó que va a seguir con jerarquía militar, pero en una situación distinta. A ver qué dijo. Costumbre
de que el presidente reciba a sus generales, almirantes, brigadieres en el Salón Blanco. Teniente, ¿cómo se prepara para el nuevo cargo, el nuevo ministro de Defensa a partir del 10 de diciembre? Estoy preparado ya, así que estoy ahora articulando y pensando cuáles van a ser las mejores opciones para presentarle al presidente. Una vez que me las apruebe, las daré a conocer. ¿Y los cuestionamientos cómo recibió? El rango en el ejército, va a haber un pase a retiro. Voy a cumplir lo que determina la ley para el personal militar desde ya, que ¿Y eso va a qué ser significa? todo, que voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta. Como ministro. Como ministro, pero está contemplado, está contemplado legalmente qué es lo que corresponde a este tipo de situaciones. Que es lo que ¿Cuál es el planteo? Bueno, ahí está la confirmación entonces. Está contemplado, pero no lo está diciendo, ¿no? No Sí. está diciendo, porque se suponía que sí, efectivamente, la pregunta que le hacía uno de los periodistas Sí. que estaba ahí era atinada. Sí, tenía que, pasar a retiro. Sí. Para poder, digamos, actuar en la vida civil como ministro. Bueno, no lo dejó demasiado claro. No, está claro que no va a renunciar, que va a seguir con jerarquía militar y que va a asumir como ministro, que va a hacer las dos cosas al mismo tiempo y en todo caso está a tiro de decisión presidencial, que eso pueda suceder también. Y bueno, ahí en ese sentido, más la cuestión técnica, burocrática y demás, hay justamente por estas horas una discusión de qué corresponde, qué no corresponde, cómo debería hacerse. Es algo que definitivamente si el gobierno lo quiere hacer, lo va a hacer y lo puede saldar de alguna forma. Pero el dato político, ¿no? Es la primera vez desde el regreso a la democracia que un militar queda a cargo del Ministerio de Defensa. Estamos hablando del jefe del Estado Mayor del Ejército y que va a asumir entonces como ministro de Defensa. Todo eso que había trascendido de que no iba a dejar ese puesto, incluso que va a asumir con uniforme en el momento de la jura. Me parece que también va a ser otro momento muy fuerte. Sí, parte del asunto simbólicamente. también, que lo que quieren simbolizar. Hay algunos diputados opositores en las últimas horas que salieron a advertir que la ley impide que asuma a alguien que no sea civil. Bueno, como todo, hoy, especialmente si está a tiro de una decisión presidencial, es algo que seguramente, si lo tienen que modificar, lo van a modificar para que pueda asumir sin dejar su cargo en las Fuerzas Armadas y asumir de uniforme y todo lo que quieren que Sí, suceda. claro, también, ¿no? Bueno, estamos hablando de alguien que egresó del Colegio Militar en 1987. No es solo un militar, sino hijo de. Que me parece que ahí ese es el punto en cuestión, que habrán hablado ayer también. Sí, de un tipo que murió impune, ¿no? Exacto. Digamos, que formó parte de la última dictadura cívico-militar, que que la justicia le endilgaba 44 víctimas. Sí. Digamos, él fue parte de ese genocidio también, y como muchos de los militares que empezaron a transitar el proceso de juzgamiento, murió sin haber sido juzgado, sin haber sido completado ese proceso. Sí, el tema es que no se le puede hacer al hijo responsable No, por los claro. delitos de su padre, pero no se refirió al respecto. No dijo nada, nunca lo cuestionó, no sabemos qué piensa de la última dictadura militar, qué piensa de los delitos de los que se acusa a su padre. Sobre eso no hay todavía un pronunciamiento claro. Y ahí, Sí, por lo sería menos, bueno. en las primeras preguntas que le hicieron, no le preguntaron por eso. Porque él no va a ser culpable de los delitos de su padre, pero si los reivindica, bueno, ya estamos hablando de otro tema, ¿no? Claro. O simplemente la actuación del ejército durante Sí. el terrorismo de Estado. Bueno, obviamente esto es un paso más en la avanzada del gobierno de Milei, en el desguace ideológico del Estado. ¿Viste? Venimos hablando de un ajuste en términos estructurales de el gasto del Estado, pero en algunas áreas en particular han avanzado en un desguace ideológico, y es lo que estamos viendo particularmente desde el comienzo y desde antes también, de todo lo que tiene que ver con las políticas de memoria, de verdad, de justicia y los consensos democráticos. Se ha hablado en las últimas horas de se rompió el consenso democrático en la Argentina. Me parece que ya viene roto desde antes y que se viene rompiendo. Simplemente este tipo de episodios profundizan esa ruptura, en todo caso la consolidan, pero se viene rompiendo desde hace rato. El consenso democrático, ¿qué es hoy? Ya no es lo que era y desde hace rato. Y son responsables varios gobiernos, no solo el de Milei. Desde que Macri también empezó con aquello del curro de los derechos humanos, también a su modo de cuestionar el número de desaparecidos, etc. Y después cuestiones más concretas y cotidianas. Todos los miércoles le rompen la cabeza a los jubilados en una plaza cuando van a protestar por sus derechos. Eso también es parte de
una ruptura que está pasando, que está sucediendo. Esto lo pone en términos simbólicos en el centro de la escena de una forma muy evidente. Pero los consensos democráticos vienen rotos desde hace rato, lamentablemente, y de distintas maneras, ¿no? Y va desde las personas mayores que fajan todos los miércoles hasta la votación de la Argentina en la ONU. Claro, Ayer sí. recién mencionábamos la votación en tan solo 3 países votaron en contra, la votación que se hace cada 3 años contra la tortura, ¿no? Y Argentina, que tiene un compromiso histórico de Estado con políticas de derechos humanos, se alineó con Estados Unidos y Israel. Digo que eso que estás diciendo va desde la Plaza del Congreso, donde fajan a los viejos, hasta las Naciones Unidas, digamos. Después habrá que ver si esto significa algún tipo de primer paso para algo más. Claro. Veremos si efectivamente el gobierno, como pasó con Bolsonaro en su momento, de repente hoy es defensa y mañana, qué sé yo, salud y es seguridad, o es, qué sé yo, poner desarrollo social, un militar en cosa. desarrollo social, Sí, que sí. en su momento, ¿te acuerdas? Bolsonaro tenía más militares que civiles. Sí. Es verdad Ocupando que, cargos de gabinete que no sí. necesariamente tenían que ver con el área en defensa. Ni mucho menos. Totalmente. Bueno, Sí. ha copado el aparato de Estado con militares. Es verdad que Brasil tiene una Otra dinámica, relación. claro, un poquito distinta en ese sentido. Y hasta donde tengo entendido, no es buena la relación del gobierno con las Fuerzas Armadas en general, ¿no? Sí. Tienen un conflicto ahí, ¿no? Hay una tensión. No es que se cuadran en todas, y incluso hay internas frente a este nombramiento. No todos están convencidos de que ese sea el lugar que tienen que ocupar las Fuerzas Armadas. Ni hablar toda la discusión después sobre el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Bueno, eso ¿no? sí, de hablar. Es una vieja discusión. Hay una ley que lo prohíbe, que lo impide, pero al mismo tiempo un gobierno que ha intentado avanzar en esa modificación. Y después también hay pactos democráticos rotos que no necesariamente tienen que ver solo con la seguridad. Bueno, tenés más de la mitad de los pibes en la Argentina que no comen todos los días. Eso también es algo que atenta contra la percepción de qué es la democracia y para qué sirve. Por cierto, no es solo algo que esté pasando en la Argentina. Hay una preocupación muy particular en España sobre la interpretación que tienen los jóvenes del franquismo. Claro, Sí. sí. ¿Vieron alguna información al respecto? Sí, Sí, yo sí, tengo sí. guardado un video que vi que Bueno. no puedes creer. Sí, lo podemos traer a la mesa si querés un día hablarlo, porque es muy interesante lo que tienen ahí de trabajo respecto de ese periodo de la historia, ¿no? Que reivindican eso como algo, como el rol de la autoridad, ¿no? Pero un número Sí. Sí, porque hay, deprimente de jóvenes que en España creen que hace falta un Franco. Claro, hay Por una- supuesto que allá la relación que tienen con los crímenes del franquismo es muy distinta a la que tenemos acá con los crímenes de la dictadura. El proceso que han atravesado las sociedades son distintas según el país. No es lo mismo lo que pasó en Brasil, ni hablar Chile con Pinochet. Totalmente. Ahora, de vuelta, un presidente que va a asumir, Pero o que va a ganar las elecciones, muy probablemente Kast, que reivindica a Pinochet. No es lo mismo la relación en los distintos países de la región y del mundo con los crímenes que han cometido No, pero los sí, estados, lo ¿no? que sí, como para buscar, digamos, algún criterio unificador, lo que sí veo como línea, digamos, roja De algo pasando. entre todos, es que todos buscan de una manera u otra, más allá, digamos, de los procesos históricos que han tenido respecto de sus momentos históricos autoritarios, es una reescritura de la historia. Esto lo estamos viendo en Estados Unidos, Claro. que no ha tenido per se una dictadura, que está reescribiendo, digamos, la historia, que está interviniendo incluso en los museos para cambiar la forma en que se relata la historia, y lo estamos viendo efectivamente en otros países donde tal vez lo tenemos más identificado, como bueno, Augusto Pinochet, que es lo que Claro. pasó, no hubo juicios en Brasil, pero lo que todos tienen en común es de apropiarse la historia y intentar reescribirla, ¿no? Bueno, hubo reacciones, obviamente, a la designación de Presti en defensa. Vamos a repasar algunas de las últimas horas. Habló Estela tras la designación de Presti, aunque todavía no es oficial, o sea, no juró todavía, no asumió, pero bueno, A esto no era la asunción, No. que era un diploma, una condecoración. una entrega de diploma a autoridades de las Fuerzas Armadas, pero todavía no asumió. Habló Estela en Radio Con Voz, con 7K, y dijo lo siguiente, a ver. Yo creo que es totalmente irregular que una persona uniformada
sea parte de del Estado en cuanto a la dirección del país en los diferentes límites, ¿no? Se convierte en miembro del gabinete, en definitiva. Claro, no puede ser. Estamos mezclando, no sé, azúcar con harina, no sé, azúcar con tierra. Acá este hombre ya no sabe qué hacer. Realmente ni nombrarlo puedo, porque si bien es cierto que lo eligió el pueblo, al pueblo lo está matando, nos está matando a todos con estas decisiones que toma por sí mismo como si fuera el dueño del país. No, acá el país es de todos los argentinos. Bueno, ahí estaba Estela. También habló el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi. Dice que este es un retroceso muy grande, pero que deberíamos estar debatiendo cómo fortalecer las Fuerzas Armadas para defender nuestra soberanía, y que esto es una discusión que atrasa, dijo. A ver. Sin duda que es un retroceso en la vida democrática del país, ¿no? En 42 años de democracia es la primera vez que un militar va a ocupar la cartera de defensa. Si nos vamos un poquito más atrás, desde el año 1958 solamente hubo ministros de defensa militares durante la dictadura de 76 al 83, y en los gobiernos de Videla y de Viola, en los otros dos no. Cuando uno mira en los países vecinos, cuando ven las democracias occidentales, siempre el ministro de Defensa es un civil, porque se entiende que la cuestión de defensa es mucho más amplia que la cuestión militar. La cuestión militar invoca fundamentalmente el funcionamiento interior de las Fuerzas Armadas. La cuestión de defensa tiene aspectos geopolíticos, de relaciones internacionales, de ciencia, de tecnología, de industria. Lo que hace el presidente de la Nación, además de romper ese pacto democrático implícito que existía, genera una doble acción, ¿no? Por un lado, militariza la defensa, la pones en mano de un jefe militar. Ahora, ¿qué impacto tendrá en el resto del gabinete la aparición de un militar en el gabinete? Y por el otro lado, y lo más grave aún todavía, es que politiza las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro. Porque sin duda que esta decisión involucra al menos a la totalidad del ejército argentino, a la cúpula del ejército argentino, en el destino del gobierno del presidente Milei. Bien, ahí estaba Agustín Rossi. También habló la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederick, sobre el descontento en las Fuerzas Armadas por los bajos salarios, por la escasa cobertura de la obra social. Eso te iba a decir, eso no se mejoró, y están bastante como el orto. Hasta la última vez que había sabido que había mucho quilombo interno con Por eso también la pregunta ahí que hacía Rossi, que repite Frederick, es de qué lado va a estar Presti. Como si ocupa los dos lugares, ¿no? Ministro de Defensa y general jefe de la... Bueno, ¿a quién va a responder? ¿Cuál es su lugar, en definitiva? En relación a eso, que es también a la vida cotidiana de las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto cobran? Si los cubre la obra social. Cuestiones ahí también que tiene que ver con los conflictos internos que hay en las fuerzas. A ver qué dijo Frederick. ¿Cómo que habrá negociado con el presidente? Sí, ¿no? Hay mucho descontento dentro de las Fuerzas Armadas, también la Fuerza de Seguridad, porque los salarios son bajísimos, porque eso ha desfinanciado la obra social, no es una obra social, el IOSFA, ¿no? que oficia como obra social Está con muchos problemas. de las Fuerzas Armadas. Muchísimos problemas, falta de cobertura en el interior, problemas con las prestaciones. Eso está asociado a los bajos salarios, porque eso ha desfinanciado la obra social. Esto afecta a las fuerzas de seguridad también, porque Gendarmería y Prefectura dependen de IOFA. Con lo cual, digo, ser un militar activo y asumir el Ministerio de Defensa, digo, si él no resuelve ese problema, que yo creo que le va a ser muy difícil resolver en un gobierno que ha decidido pisar todos los salarios de la Administración Pública Nacional, bueno, la va a tener muy difícil, ¿no? O sea, va a tener un conflicto interno muy grande. Con lo cual, la posibilidad, yo veía el tuit de Agustín Rossi, ¿qué va a hacer Presti, no? ¿Va a ser un representante del Poder Ejecutivo ante las Fuerzas Armadas o al revés? Seguramente va a estar muy traccionado por la presión del ejército, que además es la fuerza mayoritaria de los retirados, y con muchas dificultades para efectivamente resolver los problemas graves que deja la gestión de el actual ministro de Defensa, que también, hay que decir, las Fuerzas Armadas están muy disconformes con la gestión del ministro actual, y este jefe de Estado Mayor es un jefe de Estado Mayor que de alguna manera es continuación, ¿no? Con lo cual
no la va a tener fácil, ¿no? Bueno, ahí está la palabra de Frederick. Interesante lo que plantea porque, bueno, más allá de las discusiones ideológicas y políticas que son súper interesantes y necesarias, pues hay algo muy concreto que es los bajos salarios de las fuerzas que están todos a las puteadas. La cotidiana con la que se va a tener que enfrentar y cuáles son los intereses por los que va a velar. Sí. Por los de este gobierno o por los de sus pares, sus camaradas, no sé cómo se les llama. Sí, porque lo que uno ha visto de la gestión de Luis Petri es que, bueno, le gustaba mucho cosplayar. Claro, disfrazarse y poner canciones, cositas, sí. unos buenos videos en las redes sociales. La compra de los F-16 a Dinamarca, es que es como el logro de su gestión, que le encantó, así, muy a lo Top Gun. Sí, pero parece después, que también tiene muchas dificultades esa compra además, que hizo, porque no se estaban poniendo a ensamblar acá. No, es todo un quilombo. Evidentemente, los muchachos no estaban muy de acuerdo con... No, pero porque ser ministro de Defensa no es solo eso, evidentemente. Claro. ¿No es solo disfrazarse? Evidentemente también está a tu cargo la situación salarial de las fuerzas, qué pasa con... Bueno, no es una obra social, pero el IOPSA más o menos funciona de esa manera. Lo que está pasando, esto fuera de joda, lo que está pasando con muchas de las propiedades, de los terrenos, de los lugares que pertenecen, o sea, que forman parte de las Fuerzas Armadas y que se están vendiendo, como acá muy cerquita, enfrente de la mezquita de Palermo, el predio que está en donde hay un, ¿cómo se llama? Un supermercado muy grande. Bueno, ese se vendió. Claro. Imagínate, debe ser uno de los lugares más caros de la ciudad de Buenos Aires. Y yo no creo que lo eso vendieron a y la los fuerza le milicos caiga muy simpático. estaban muy calientes con eso, muy calientes. Bueno, otro que habló fue César Milani. Sí. ¿Se acuerdan de Milani? Sí. Salió al cruce de, entre otros, Agustín Rossi. Dijo, entre otras cosas, que la designación de un militar en defensa es una decisión que el peronismo debió tomar hace muchos años. A ver, lo escuchamos un minuto. Bueno, no, yo creo que es rotundamente falso, absolutamente falso, ¿no es cierto?, lo que está diciendo el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, en relación a que la designación de un militar al frente del Ministerio de Defensa representa un retroceso para la democracia. Esto, evidentemente, obedece a una posición absolutamente ideológica y nada más que eso, no tiene ningún fundamento, así como ha habido militares que han sido un desastre como ministro de Defensa, porque no tenían la más mínima idea, ni la más pálida idea de lo que significaba el área de defensa. Sin embargo, lo han puesto a conducir un área en el cual tuvieron que tener 2 o 3 años para ponerse en claro, y cuando se pusieron un poco en claro tuvieron ya que dejar la función. Así que no es como en otros países donde la función la ejerce un civil, como en Estados Unidos, pero un civil muy preparado. Acá pasa todo lo contrario. Cualquier político, ¿no es cierto?, más el área que menos importancia se le da es el área de defensa, y ponen a cualquier político una cuestión absolutamente de conveniencia electoral o conveniencia política. Entonces, nombrar en la conducción del ejército, o de la defensa, perdón, no solamente es un retroceso, es una decisión que el peronismo debió tomar hace muchos años. Bueno, ahí está, esa es la posición de César Milani, ex jefe del ejército, nombrado ahí por Cristina en su momento, con toda la polémica que en aquellos años trajo ese nombramiento, luego su acercamiento a EVE, y bueno, la relación también con los organismos de derechos humanos. Es todo tan confuso que los libertarios y varios periodistas afines al gobierno eligieron ese argumento para defender la designación de Presti. El argumento de que ustedes que bancaron a Milani, ¿qué les pasa? Y después salió Milani a bancar la designación de Presti. Entonces se vuelve muy confuso todo. Es que son ese tipo de discusiones en las que no importa. Lo importante es la discusión tuitera, la chicana, a ver quién saca ahí algún tipo de rédito. Acá hay una línea de pensamiento en lo que dice Milani, que es el tipo quiere o traza una línea directa entre Perón y los militares, ¿no? Entonces, como sin solución de continuidad. Claro. Se olvida de todos los golpes militares. De todo lo que pasó en el medio. ¿Y de quién es hoy el gobierno que pone en defensa a un militar y a qué militar? No se puede omitir, claro, es un detalle menor. No es simplemente que es, bueno, sí, hacía falta que alguna vez en la historia... Bueno, sí, claro, pero ¿de quién estamos hablando? Y con, ¿De qué gobierno estamos hablando? Todo respeto, no me parece un argumento válido la idoneidad de las personas que ocuparon el
cargo. En todo caso, tendría, digamos, que ahondarse en la posibilidad de encontrar gente que tenga una expertise en las cuestiones de defensa, pero Sí, civiles. O sea, eso no tiene nada que ver además que sea había civil. un pase de factura interno, está claro. Bueno, claramente, pero digo, no es un argumento, a mí Sí. me da la sensación de que no puede ser un argumento que se ponga sobre la mesa. No, y algo que van a escuchar, o habrán escuchado mucho en estas horas, es, bueno, pero Presti no es Videla, no es Macera, no es Agosti, no es Galtieri, etcétera. Sí, porque están muertos todos esos. No, es cierto que tampoco las Fuerzas Armadas de hoy son las Fuerzas Armadas del plan de exterminio de la dictadura militar, y muchos de la enorme mayoría de hoy las Fuerzas Armadas nacieron después del 83, tienen 30 y pico, 40 y pico de años, no tienen absolutamente nada que ver en ningún tipo de participación de actividades delictivas y de crímenes cometidos durante la dictadura. En este caso es el hijo de un militar acusado por múltiples crímenes de lesa humanidad que no se expresó al respecto. Eso sí, es algo que tiene que quedar más claro. Porque puede ser un tipo, un militar que tal vez no haya tenido ningún vínculo con la dictadura, no haya cometido ningún crimen, más allá de... no se heredan los crímenes, no es que él es culpable de los crímenes de su padre, ni los delitos, pero no va a decir nada, nadie le va a preguntar nada, no va a quedar un poco más claro qué opina, qué piensa al respecto de lo que sucedió. Y después, sí, claramente Presti no es Videla. Presti no es Macera, Presti, el hijo de Presti, posiblemente... Eligió ser militar también, de todas formas. Bueno, O sea, sí, bueno, pero eso... no es menor. Bueno, pero no es ningún delito, es militar no, que... yo no estoy diciendo que tenga se egresó en el 87. Pero yo no lo estoy poniendo en el banquillo de los acusados. Estoy, digamos, planteándolo como una situación simbólica. Sí, digamos, está bien, yo entiendo. En ese terreno. Totalmente. No es que le esté acusando de nada, pero, digamos, tuvo un padre también militar que fue, digamos, responsable de desaparición y torturas de por lo menos 44 personas. Por eso yo digo que lo que tiene o debería quedar más claro es qué piensa él al respecto de eso. Claro, que él se haga cargo de qué lectura, ya que va a asumir un cargo de semejante importancia y relevancia, qué postura tiene respecto de la historia reciente de la Argentina, el rol de las Fuerzas Armadas en particular. Sí, claro. Sobre todo porque hay un sector de la sociedad, y particularmente en los últimos años, que destapó una olla y esos consensos democráticos o discusiones que ya no se daban, etcétera. Bueno, no está sucediendo, ya está pasando otra vez. Lo habrán contado, no sé si lo contaron ayer o no, esta marcha que pide liberar a los genocidas. Del sábado que viene. Sí, bueno, y ya es además una marcha que se está preparando para ir a Plaza de Mayo, digamos, ya no es en reductos o en reuniones. Sí, no se encuentran ellos a escondidas para... Claro. Sí, no es una editorial de la revista Cabildo de hace 10 años. Sí. Y es además, una marcha a Plaza de Mayo, ¿no? Acá me permito volver casi al principio de resumen, cuando vos dijiste hay una decisión de poner a un uniformado en un cargo ocupado habitualmente por un civil. Hay una decisión propia de este gobierno en función de las características propias de este gobierno de Javier Milei, pero también una forma nuevamente de emular lo que está sucediendo en Estados Unidos. Te quisiera comentar algo, es un asterisco, pero es algo que está sucediendo en Estados Unidos. Se habla mucho del uso, ya no quién ocupa qué cargo, sino el uso que el Ejecutivo está haciendo del aparato militar para tareas que no le corresponden, como por ejemplo mandar a los milicos a cualquier ciudad para en nombre, digamos, de la lucha contra la inseguridad. Y recientemente un grupo de demócratas, unos 5 o 6, sacaron un video para llamar a los militares a no obedecer a órdenes del Ejecutivo que fueran ilegales. A lo que Donald Trump respondió diciendo que había que pena de muerte para esos demócratas. Llamó a la pena de muerte el presidente, digamos. Digo que ahí es una jarra loca de varias cosas, la historia propia de la Argentina, este gobierno, digamos, y sus características, ¿no? De negacionistas, etcétera, pero también en general el uso que se viene haciendo en la región, la securitización en la región, en el continente, desde Estados Unidos hasta acá, el uso de las Fuerzas Armadas, el ejército en general,
para tareas que no deberían estar en sus manos. Y eso es una ola. Esto está sucediendo. Sí. Hay muchos debates que se están dando en materia de política internacional sobre la securitización ahora en América Latina y en general impulsado desde Estados Unidos. Bueno, mira, y tiene que ver con otra de las informaciones de estas horas, que es que el gobierno prepara una reforma en seguridad, más poder para Bullrich y poder, aunque deja de ser ministra de Seguridad, va a quedar a su cargo prácticamente el Ministerio de Seguridad porque su actual número 2, Alejandra Monteoliva, va a ser la sucesora de Patricia Bullrich. Y hay una información que tiene que ver con la posibilidad de una reforma en seguridad que le permita mayor poder de vigilancia al Ministerio de Seguridad, que obtenga nuevas jurisdicciones en las que intervenir, como los pasos fronterizos. Algo similar al Homeland Security de Estados Unidos, pero Ahí acá. va. Por eso Sí. es un cosplay permanente. Es un gobierno que es una fotocopia, o una fotocopia bastante trucha y barata del gobierno de los Estados Unidos. Y es permanentemente es como una cantera de señales constantes de queremos ser como ustedes, ¿no? A ver, el gobierno de Milei es claramente un gobierno subordinado a los intereses de Estados Unidos. Desearon y se ofrecieron como hijos a ser tutelados. Así funcionó. De hecho, hasta el propio Scott Bessent lo reconoció de esa manera. Son como nuestros hijos. Y en este sentido también hay de alguna forma otra... más que simbólico, ¿no? En este caso, es avanzar a una policía migratoria. Y es Patricia Bullrich jugando a hacer lo que siempre soñó. Sí, sí, sí. Que es un poco eso, es jugando al FBI, jugando Sí, al al ICE. Ahora. ICE. Sí, porque Ella quiere ser eso. De hecho, cuando vino la... ¿Cómo se llama la señora que le gusta andar a caballo? Sí, Christine Noem. Christine Noem. Sí. Que vino y la llevaron a andar a caballo. Y Se hicieron unos vistieron las dos de cowboy. se de vistieron las cowgirls. De Bueno, cowgirls. Sí. Exactamente, y anduvieron a caballo. La que se filma con los reos. Bueno, Exacto, ojo, exactamente. Sí. Tiene una buena oportunidad, creo que pasado mañana, 27 de noviembre, es el Día de Acción de Gracias. Yo lo quiero ver a Milei salvando un pavo. Sí. Ay, El pavo no. ya llegó a la Casa Blanca. ¿No llegó todavía a la Casa Rosada? No, Porque lo van ya a llegó a hacer. la Casa Hace Blanca. 2 años y pico. Pero además, digo, de él que se come. Porque viste que la tradición de Estados Unidos, Porque el llega a la Casa presidente... Blanca de verdad, Lo muestran. Ay, no, ya ¿sabes lo- qué lo van a hacer? No, boludo, no digas, no le des idea. Lo van a hacer. Busquemos No, una no, imagen del pavo que llegó a No, la lo Casa van a hacer. Blanca. ¿Cuándo es? ¿El 27 es? Creo El que día el de acción de- 27. El 27. Alguna forrada de esas van a hacer. El Estoy día de seguro. acción de- el Sí. Thanksgiving Day. Ay, no, lo van a hacer. Van a poner un pavo en Olivos y van a hacer Sí, como y toda lo la van a boludez. salvar, Sí. lo van a Y salvar. lo van a salvar y El pavo, Ay, sí. lo van a poner... Paga nada que lo hacen, ya te digo. Lo van a poner a jugar con Thor ahí en... Se lo va a comer. Bueno. Con Peter Lamelas ahí también, Ah, qué seguramente. lindo. Bueno, chicos. Y no, el Ellas son embajador. escenas subidas de tono. Y pero es el embajador. Peter Lamelas, el pavo. Bueno, la mujer y su amante. Y todos ahí, claro. Y una Una pistola gran obra de humeante. teatro. Un vaudeville. ¿A cuánto estamos de que el 27 hagan algo con el Thanksgiving? Este gobierno cosplay de Estados Unidos. De mí me Nada. pediría una fotito de un pavito, Algo va a tirar. tiernito en las redes sociales, algo. Sí. Algo tiene que haber. Yo creo que van por más, Te dije, llegó a la Casa Blanca. Yo creo que van por más. ¿Qué? ¿Ya hay un pavo en la Casa Blanca? No, en la Casa Blanca sí, en la Casa Blanca sí, que el pavo Sí. que salvan lo llevan ahí a la Es Casa Blanca. increíble como... Que hacen una conferencia de prensa, que lo muestran ahí, está el pavo vivo. Porque es un indulto presidencial. Claro. Es el pavo que Indulto- no murió. Simbólicamente es un horror. Es un indulto a un pavo. Es horrible. Sí. Horrible. Ay, no, lo van a hacer. No, boludo. Lo van a hacer, algo van a hacer. Bueno, en Ay, qué principio bronca me va a dar. Homeland Security lo están haciendo. Sí, es parte. Van hacia ahí, ¿no? Y la al menos policía sí. migratoria, la Claro. verdad Para que- volver al Sí. tema de ICE. Exactamente, bueno, Dice. es uno de los sueños húmedos de Patricia Bullrich, que va a ser senadora, pero también un poco a cargo del Ministerio de Seguridad, con su segunda, Alejandra Monteoliva, como sucesora en el ministerio. Bueno, cambiamos de tema. Atención con esto. Un micro que viajaba hacia Mar del Plata volcó a la altura de General Pirán, en el kilómetro 325 de la Ruta 2. Hay 2 muertos por el vuelco de este micro en la Ruta 2. Estaba en el micro el padre Paco Olveira, que increíblemente también relató el accidente de la Ruta 2, ahí a la altura de Mar Chiquita. Dijo que la ruta estaba perfecta, que llegaron rápido los bomberos, pero escuchen los detalles que cuenta el padre Paco Olveira de este accidente. A ver.
veníamos perfectamente y en una curva pero se salió de la ruta y volcó sobre una zanja que gracias a Dios estaba sin agua. La verdad que yo no sé si explotó una rueda, la carretera estaba perfecta. Porque yo estuve mirando por ahí, tampoco que se vino nadie de frente, no sabemos qué pasó. Me parece que es muy pronto para hablar de eso. Lo que sí puedo hablar es que en 2 minutos estaban las ambulancias, quien dice 2 minutos dice 5, pero vaya, rapidísimamente estaban las ambulancias, estaban los bomberos, un operativo que uno tiene que agradecer cuando tanto se habla mal de lo público. Lo público estuvo en 2 minutos socorriéndonos y bueno, muchos salimos bien, algunos con distinta gravedad y parece que hay 1 o 2 personas que fallecieron. Sí. Bien, ahí estaba el testimonio de Paco Olveira, luego del accidente, un micro que trasladaba aparentemente a militantes a un congreso partidario, etcétera, pero que, tiene ahora al chofer del micro aprendido por el delito de homicidio culposo. El fiscal Germán Vera Tapia informó que el conductor de la unidad fue trasladado a un centro de salud con golpes, pero fuera de peligro. Y además aclaró que está detenido por el delito de homicidio culposo agravado por uso de vehículo automotor. Bueno, el segundo chofer no sufrió heridas. Si bien la alcoholemia le dio negativo a ambos, el fiscal solicitó que se les realice una extracción de sangre. Bueno, esto es más que nada cuestión protocolar, ¿no? Sí, sí. Lo que suele suceder en este tipo de accidentes y en este caso además con víctimas fatales. Bien, avanzamos. Otro tema. Venimos hablando acá del impacto que está teniendo la lluvia de importaciones en la Argentina y en este caso la noticia sobre Essen. Todos conocen las ollas Essen. Tuvimos el mundial de la Essen. Exactamente. O la tenemos en casa o soñamos con tenerla. Exacto. Es prácticamente una herencia familiar que va pasando de generación en generación. Sí. La información de estas horas es que esta fábrica icónica de Venado Tuerto despidió a 30 empleados, el 10% de su plantilla, y que sustituyó casi la mitad de su producción local por importaciones, en un contexto donde claramente hoy, lo venimos charlando, fabricar cuesta más que traer productos desde China, mientras la UOM advierte sobre un posible desguace total ante la caída del consumo. En la empresa justificaron este viraje, supuestamente, en búsqueda de mayor eficiencia y negaron que sea por sustitución de importaciones. En realidad lo ligan a la caída de la demanda. Bueno, en definitiva, crisis. La firma emitió un comunicado en el que aclara que la mayor parte de su producción sigue siendo nacional y que la reducción del personal se debe a la caída de la demanda interna. Gente que no compra acá o que, bueno, justamente es indirectamente producto de las importaciones, porque muchos dejan de comprar acá para comprar afuera, mandarse a pedir unas ollas. Desde hace 45 años, dice la empresa, Essen fabrica la enorme mayoría de sus productos en su planta industrial de Venado Tuerto. La marca y la industria argentina son conceptos profundamente vinculados, dice, para negar entonces que se trate de que dejan de producir las ollas acá para traerlas de China y venderlas de todas formas acá en la Argentina. El secretario general de la UOM de Venado Tuerto, Diego Olave, ratificó la información que publicó este lunes Clarín y describió un panorama adverso para la actividad. Cuenta que con Macri perdieron 70.000 puestos de trabajo, que con Alberto Fernández habían recuperado 22.000 y que hoy ya llevan 30.000 puestos de trabajo perdidos, dice Olave de la UOM de Venado Tuerto en declaraciones radiales. Y esto tiene que ver, lo contábamos la semana pasada, con la lluvia de importaciones de todo tipo y para todo tipo de productos. Hablábamos de particularmente los productos de Shein y de Temu, que todo el mundo se está trayendo de afuera y que habían aumentado 237% en el año. Pero no solo eso, también las advertencias que hacía Paolo Roca, entre otros industriales, de el aumento exponencial, números históricos de importación de heladeras, lavarropas, todo lo que es línea blanca y el impacto que eso está teniendo en el aparato productivo, en la desindustrialización de la Argentina. La pregunta de siempre es, ¿cuánto dura ese esquema? ¿Cuánto aguanta? Que las fábricas vayan cerrando, que las empresas vayan cerrando, sustituir importaciones en detrimento de la industria argentina, todo eso supuestamente con el objetivo de bajar los precios, de que la guita alcance más, etcétera y demás. Pero ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto se sostiene en el tiempo este esquema de
importación indiscriminada en todo tipo de rubros, sectores, bienes terminados, no importa qué, porque una cosa es, qué sé yo, que vos pienses la política de importación estratégicamente. Decís, bueno, mirá, hay sectores que necesitan, no sé, mayor competencia para que los precios... Bueno, lo pensás. Sí, o insumos para no sé qué. Sí. Ahora, cuando la importación es total, la baja de aranceles es total, $1 para importar por debajo de los 1.400 y te entra desde carne hasta heladera, sí, bueno, acá no es que hay una política estratégica de importaciones, sino que es básicamente que entre todo, destruir el aparato productivo local, bajar costos, se supone de esa forma, en algunos casos, bajar precios, por lo tanto aumentar el poder adquisitivo, en el camino, la destrucción de los puestos de trabajo de la industria ayer argentina, un poco ¿no? lo hablábamos con Diego Genú, Sí. que decíamos, bueno, la pregunta que nos hacemos todos es efectivamente hasta cuándo dura. Por ahí ver las diferencias que generalmente uno se tienta a hacer un paralelo con lo que pasó en la época de Menem. Sí. Entonces también un poco lo que mencionaba ayer Diego era esto ocurrió ya en la segunda presidencia de Menem, cuando Claro. se empieza a hacer realmente muy dificultoso el tema de la desocupación, producto de la cantidad de fábricas, de pymes cerradas. Bueno, ahora está ocurriendo, ya está teniendo algún impacto y mucho más rápido, mucho más acelerado de lo que fue todo el proceso menemista, ¿no? Bueno, pero además la Argentina que propone Milei es de una economía primarizada y sin producción local. La palabra producción no existe, pyme no existe, empresa, No tiene proyecto industria. productivo alguno. No existe, pero además no está en su caja de herramientas, no está ni siquiera en su vocabulario. A Caputo no se le escapa la palabra producción ni por error. No es que ni siquiera confundiéndose dice en algún momento. No, habla producir. de minerales, de commodities, de materia prima, de producir nada. Exportación de una economía totalmente primarizada, importación de productos terminados. A fondo. De todo tipo y a fondo por ahí. Sí, como el video, si nos matamos, nos matamos. Bueno, de eso se trata. Hoy el INDEC va a difundir el dato de la actividad económica, la posibilidad entonces de que se confirme que la Argentina está oficialmente y técnicamente en recesión, los privados están anticipando una recesión. El INDEC va a difundir este miércoles el estimador mensual de actividad económica de septiembre, mes que cierra el tercer trimestre del año. Cuando vos acumulás 2 trimestres consecutivos a la baja, estás técnicamente en recesión. Veremos si Argentina entró o no en ese terreno. Hoy con el dato, en agosto, el estimador mensual de actividad económica presentó una variación intermensual, mes a mes, positiva del 0,3%, que le había de alguna forma traído cierto entusiasmo al gobierno y a algunos libertarios en las redes. Claro, después cuando vos vas a cuáles son los sectores que habían empujado ese levísimo crecimiento intermensual, era básicamente intermediación financiera y explotación de minas. Bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Caputo, el esquema Caputo. Sin embargo, Milei está en una especie de primavera, de veranito, con la sociedad post-elecciones, y así lo demuestra, por ejemplo, el índice de la Universidad de Itela, un índice que mostramos siempre, mes a mes, cuando da bien, cuando da mal, no importa quién, y que es un índice que en general se toma como una medición, por lo menos en el sistema político, con amplio consenso de que suele advertir en procesos electorales el índice de confianza en el gobierno, más o menos cómo van a salir después las elecciones. Ahora no hay elecciones, en definitiva, pero este índice que se realiza ininterrumpidamente mes a mes desde el año 2001 demuestra que con las mejoras de octubre y noviembre se compensaron las caídas que se habían observado en agosto y septiembre y que Milei hoy está en el punto más alto desde febrero de 2025 en comparación con el mismo mes de las 2 presidencias anteriores, por encima, obviamente, para la misma altura de gobierno, de la gestión de Mauricio Macri y de la gestión de Alberto Fernández. Y hay también diferencias entre los grupos sociales. Según el reporte, las diferencias entre grupos sociales siguen un patrón similar al de meses anteriores. El índice de confianza en el gobierno es más alto entre los hombres que entre las mujeres y entre los jóvenes de 18 a 29 años y entre los mayores de 50, que por ejemplo en el segmento de 30 a 49. Pero tiene para celebrar, si se quiere, después de las elecciones hay como una especie de espejismo, esto lo venimos charlando, hay como una nueva primavera para Milei y para el gobierno, una especie de relanzamiento del gobierno, y que eso de alguna forma también le permite ordenar al resto del sistema político. Ya lo vemos por estas horas cómo se van
ordenando, ¿no? Alineando los intereses, los gobernadores, el sistema político en general, el establishment económico y también los bloques en el Congreso rumbo a la discusión que se viene ahora en diciembre en las sesiones extraordinarias y las reformas que va a impulsar el gobierno de Milei. Amigos, hasta ahí las últimas novedades en la política local. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Nos quedamos en la región mientras aviones estadounidenses, militares estadounidenses sobrevuelan las aguas del Caribe. El cielo venezolano quedó despejado. Varias compañías aéreas suspendieron sus vuelos por el supuesto riesgo de escalada. Acá nos podríamos hacer una primera pregunta, es si efectivamente se trata de una toma de decisión de orden, digamos, pragmático, técnico frente al riesgo de escalada, o si se trata de una decisión de corte político, si se trata, no se trataría de una herramienta más para aislar a Venezuela. Bueno, en fin, decirles entonces que este lunes, pero ayer... El despliegue es fenomenal, ¿no? El despliegue es fenomenal. Claro. Acá lo que estoy comentando en particular es la decisión que tomaron varias compañías aéreas apresuradas, tal vez, ¿no? Arrinconadas por Estados Unidos, de suspender los vuelos hacia Caracas. Lo que genera una especie de aislamiento del país. Lo que acá digo es, no sé si realmente es una decisión pragmática, concreta, o si estamos nuevamente frente a una herramienta de presión adicional para aislar un poco más al gobierno de Nicolás Maduro. Este lunes, en todo caso, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela advirtió que si no reactivan su actividad podrían perder sus derechos de operación en el país. Y mientras tanto, una pregunta que venía sonando de fondo, pero que ya pasó a primer plano, que es: ¿emprenderá o no Washington, el gobierno de Donald Trump, una acción directa en territorio venezolano? Bueno, supuestamente Donald Trump estaría dispuesto a hablar ahora con Nicolás Maduro. Esta es una noticia de Axios que la publicó el mismo día en que Estados Unidos designó formalmente, oficialmente, al cartel, llamado Cartel de los Soles, como organización terrorista extranjera, con, según Washington, Maduro y altos cargos de su gobierno señalados como sus cabezas, ¿no? Las cabezas de esta organización. En paralelo a la presión militar, y vamos haciendo así un pequeño paneo, ¿no?, de lo que está sucediendo en el Caribe y en la relación a Venezuela en particular. En paralelo a la presión militar y diplomática, porque ya lo hemos hablado, es una presión multifacética, ¿no? Una presión de Estados Unidos sobre Venezuela. La idea de un canal de diálogo volvió a circular en estos días. Lo hemos comentado acá, pero el diario estadounidense The New York Times reveló que Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela, al mismo tiempo que se estaría reabriendo un canal de comunicación entre ambos países. Eso decía el diario estadounidense unos días atrás. El propio Trump, frente a la prensa, no descartó que haya conversaciones. Al mismo tiempo, ¿no? Estamos un poco en esa guerra psicológica. Al mismo tiempo, Donald Trump dijo en las últimas horas: donde quiera que vamos, Estados Unidos está construyendo la paz, y es una paz que se logra mediante la fuerza. Una gran falacia, ¿no?, que se viene repitiendo una y otra vez. Ahora les propongo que escuchemos la reacción de Nicolás Maduro de ayer. Es impresionante cómo se están levantando movimientos de solidaridad en todas partes, de apoyo al esfuerzo victorioso del pueblo indestructible de Venezuela frente a estas acechanzas, guerras psicológicas, políticas, diplomáticas. Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Hagan lo que hagan. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria. Jamás. Hagan una mueca, hagan otra mueca, digan por aquí, digan por allá. Estamos blindados para garantizar lo que garantizamos. Lo importante, me parece, Mati, es decir que deberíamos poder tener todas las discusiones, conversaciones posibles sobre el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro en particular, el estado de situación, lo que quieras.
Pero nada de lo que estamos viendo y observando tiene que ver con la democracia. Nada de lo que esté haciendo Estados Unidos tiene que ver con la calidad democrática o el resultado de las últimas elecciones en Venezuela. Nada. No, por supuesto que no. No es lo que les preocupa. Por eso, de hecho, Sí, ni claro. siquiera lo estamos comentando y mencionando acá porque inhabilita la posibilidad de tener eventualmente un debate serio sobre, no sé, el futuro inmediato. Sí, o la calidad democrática la calidad- de Venezuela. Claro, que seguramente hay un par de cosas Mucho para decir. Sí, pero no es eso lo que le preocupa a Estados Unidos. No es eso, lo que le preocupa es el petróleo, lo ha dicho, los republicanos lo están dicho. Pero además es evidente que diciendo. Estados Unidos cambió su lógica y determinó otra vez que América Latina le pertenece. Sí. Y de distintas formas se está avanzando en ese sentido. Eso por un lado, y por otro lado esa carrera desenfrenada por los recursos, Sí. que es un poco lo mismo, el mismo factor definitorio en la relación entre Estados Unidos y Ucrania. Claro. El plan de paz que diseñó para Ucrania considera y contempla ese afán de encontrar recursos. La relación con la Argentina tiene que ver con eso y Venezuela desde siempre tiene que ver con que tiene las mayores reservas de petróleo a nivel global. Entonces acá de esto y de nada más que esto estamos hablando cuando hablamos de la estrategia de presión de Estados Unidos. Bueno, bien, ahora les propongo que hablemos de un conflicto del que no hemos hablado, que no hablamos desde hace varios días, que es el conflicto en Ucrania. La coalición de voluntarios, la llamada coalición de voluntarios, que son los aliados, ¿no?, de Ucrania, vuelven a reunirse este martes por videoconferencia para revisar el plan de paz de Donald Trump. Está redactando un montón de plan de paz. Emmanuel Macron, que es el presidente francés, ya pidió públicamente no ser débiles, según sus palabras, frente a una Rusia cada vez más agresiva. Y acá estoy citando textualmente las palabras de Emmanuel Macron. En paralelo, medios estadounidenses y británicos revelaron o informaron a reuniones secretas entre delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Abu Dhabi. El Financial Times incluso dice que el jefe de inteligencia militar ucraniano estaría allí, aunque no queda de todo claro si es un encuentro tripartito o si se trataría de reuniones separadas. Bueno, en este contexto, el futuro de Ucrania podría definirse en los próximos días o las próximas semanas, al menos así lo dijo el propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que enfrenta decisiones difíciles, ¿no?, para tomar bajo la presión de Washington para llegar a un acuerdo con Rusia. Zelensky habló de una disyuntiva incómoda en las últimas horas, perder dignidad, dijo, o arriesgarse a perder a su principal socio. En este caso, haciendo referencia a Estados Unidos. Todo esto después del plan de 28 puntos que Washington presentó la semana pasada y que en un primer momento Ucrania rechazó de plano. Un texto que también, le quiero contar, ha generado polémica en la política doméstica estadounidense, incluso en las filas republicanas. Nadie se está haciendo cargo de la paternidad de ese documento y muchos señalan que retoma uno a uno los reclamos de Moscú. Es sobre ese texto que se está trabajando. Este fin de semana, delegaciones entonces de Ucrania, Estados Unidos y socios europeos se reunieron en Ginebra. Zelensky se mostró bastante satisfecho con los avances que ahí sucedieron. Dice que falta trabajo, pero que el clima fue constructivo y que los temas sensibles los discutirá él directamente con Donald Trump. Todo esto mientras la guerra sigue sobre el terreno. Ucrania y Rusia, como todos los días, denunciaron hoy nuevamente ataques masivos en estas últimas horas. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte.